Yo, bueno, voy a intentar ser breve, ¿vale? Voy a hacer una charla de aproximadamente unos 40 minutos o así, ¿vale? Vamos a repasar una metodología que se llama el Lean Startup. ¿Cuál de vosotros habéis oído ya esta palabra? ¿O suena de algo? ¿Tenéis algo en la cabeza en torno a estas palabras? No, pues muy bien, porque a veces lo mejor es empezar desde cero. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Y un poco dejar claro, pues desde el principio, que yo no soy experto en nada y esta no va a ser la típica charla ni orientada a venderos nada, ni ningún libro, ni ningún blog, ni... Tú sigue, tú Yo sigue. sigo, yo sigo. Para que veáis lo duro que es el famoso. Vale. Muy bien. Lo que sí que está claro es que estoy aquí por dos motivos. Bueno, el primer motivo, aunque suene un poco raro, es que verdaderamente yo odio IKEA. O sea, sé que a toda la gente le encanta, pero que sobre todo la parte que hay de IKEA de venta de láminas, ahí empezó como una pequeña obsesión, es decir, ¿por qué en IKEA se venden tantísimas láminas y no somos capaces que pues, los artistas amateurs, fotógrafos que yo conozco, pudieran acceder a un mercado pues más o menos de clase media, de gente que tiene una sensibilidad al arte y crear un mercado pues parecido a la lámina? ¿Vale? Y entonces en ese sentido creé este proyecto que se llama People Art Factory, que es una plataforma orientada a que los artistas puedan difundir sus obras y venderlas de forma totalmente distinta. Siempre recomiendo que si una imagen vale más que 1000 palabras, pues un vídeo no digo nada. Entonces vamos a intentar ver esto muy rápidamente, ¿vale? Como el objetivo no es nada, simplemente es un vídeo de 40 segundos. Al final lo que nosotros hacemos es este tipo de espacio, donde pues, el público puede visitar y tener una visión más integral de la exposición. Se cargan las horas, se les da unas dimensiones, se crea un pequeño espacio arquitectónico muy, como veis, todo muy sencillito, ¿vale? Y hemos creado un sistema donde pues, puedes ponerle marco, puedes cambiar el color de las paredes, del techo, y el funcionamiento es muy fácil. Cuando lo tienes terminado, pues lo compartes en las redes sociales o a través de una campaña de email o te lo llevas a tu propia blog, a tu propia página como si fuera un vídeo de Vimeo. En el fondo es una idea sencilla. En vez de usar un carrusel de imágenes, como se utiliza normalmente, pues hemos creado algo que permite a la gente de este sector comunicar de forma más eficaz. ¿Vale? Entonces, pues simplemente para que tengáis una referencia de por dónde va el proyecto, yo que además me lo pidieron, yo como participé en la segunda edición del club, estaba tan perdido como estáis vosotros ahora mismo y trabajando con la herramienta adecuada y la metodología, pues bueno, poco a poco se van consiguiendo logros, ¿vale? Estas son algunas referencias, hemos salido en El País, en televisión española, ¿vale? Pero bueno, no estoy aquí por el motivo de People Art Factory. Simplemente quería que tuvierais una pequeña introducción. Estoy aquí por este segundo motivo. Porque verdaderamente odio los libros. Bueno, creo que le ha gustado el segundo motivo. Lo está escribiendo. Bueno, lo que decimos. Como hay muchos falsos mitos a veces en torno al mundo de emprender y como a veces el talento que para mí supone o sea, la energía vital y el talento que pone un emprendedor muchas veces se pierde. Y creo que como sociedad no nos podemos permitir esa pérdida, ¿no? De hecho, de lo que os voy a hablar hoy, Lean Startup, precisamente surge de la idea esta que estamos comentando de despilfarro, de pérdida. Es una metodología que surge en el Japón de la posguerra, ¿vale? Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, no tiene prácticamente recursos para sacar adelante su industria. Y entonces, todos los grandes ingenieros, sobre todo en el ámbito de Toyota,
tienen que empezar a pensar sistemas productivos diferentes a los que se hacían hasta ahora, ¿no? Entonces se crea, esto viene, como digo, de la manufactura sobre todo de coches, y entonces se crean sistemas de, cuando yo vendo un coche, pues fabrico ese coche, y lo fabrico no como yo quiero fabricarlo para ver si lo vendo o no, sino como me lo pide el cliente, ¿vale? Parece una cosa muy evidente, pero verdaderamente ha sido muy rompedora. Y esa filosofía que hemos visto que ha sido de éxito en el mundo de la manufactura, hay gente que está analizando ya con mucho éxito en los últimos 5 años cómo llevarla al mundo de la creación de las startups. Porque al final, lo que decimos Lean Startup, por encima de ser una metodología, sobre todo es una filosofía, una forma de entender que no puede haber despilfarro. ¿Y qué es despilfarro? Pues lo que dice aquí. Todo aquello que consume recursos de la organización, pero no crea un valor para el cliente. ¿Vale? Estos son términos que lo iremos viendo, pero es muy importante que os quedéis con la esencia, porque yo creo que en este tipo de talleres lo importante es salir con los conceptos claros. De hecho, a mí me gusta explicar de las cosas de forma muy directa. Creo que Lean Startup al final sirve para que no seáis el típico emprendedor chiqui que llamo yo, que siempre es uno, la idea feliz. Si veis, aquí hemos llegado todos con nuestra idea, qué guay, que nos queremos súper bien. 2, llegamos y nos dicen, venga, un business plan, que te paso una plantilla, que ponte, que no sé qué, empiezo, que esto es muy fácil. 3, ahora ya menos porque no hemos quedado sin dinero, pero normalmente era la subvención. Que sí, que te consigo aquí un crédito, que te consigo no sé qué, que entras en este programa, tal. Y 4, la defunción. Porque todo lo que se hace de espalda al mercado termina fracasando. De hecho, esto es una de las primeras cosas que tenéis que grabaros en fuego en la cabeza. Si las grandes multinacionales, tipo Telefónica, acaban comprando startups, como ha pasado en el caso de Twenty, daros cuenta que, digamos, a golpe de dinero, a golpe de simplemente perseverancia, o a golpe no lo vais a poder hacer, porque grandes organizaciones que tienen muchos recursos, o sea, y se pueden permitir despilfarros, fracasan y tienen que acabar comprando eh, eh, los desarrollos de otros que han sido capaces de llegar más lejos precisamente porque consumen menos recursos. Esto lo hablaremos en un taller de hoy, ¿vale? Lo que os decía, lo importante, y a partir de este momento quiero que sobre todo os centréis en los conceptos, que me hagáis todas las preguntas que queráis y que prestéis atención a lo que verdaderamente a veces se nos escapa, porque lo que es la teoría está en los libros. De hecho, todo lo que voy a contar parte de varios libros. Este es el libro original de donde sale la metodología, es un libro de Eric Wright, y yo siempre digo que el original es mejor. O sea, nada de lo que yo os voy a contar no está mejor contado en este libro, ¿vale? También os digo que la presentación está disponible, así que no hace falta que anotéis nada ni nada, ¿vale? Luego la pasaré y además ya está online. Bueno, pues lo primero que quiero que entendáis muy claramente es el término de startup. ¿Lo habéis oído alguna vez, el concepto startup? ¿Sabéis lo que significa? ¿Vale? Bueno, yo creo que es bastante fácil porque como está aquí. Muchas veces se confunde, sobre todo aquí en España, lo que es una startup y se asocia simplemente a una empresa pequeña, ¿no? O suena el tema. Y no es exactamente lo mismo. O sea, una startup, como dice el propio Eric Wright, que es el autor del libro que estamos comentando, es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios, ¿vale? Y esto es fundamental, es la clave de una startup, en condiciones de incertidumbre extrema, ¿vale? En condiciones de incertidumbre extrema. ¿Por qué incertidumbre extrema? No voy a entrar en detalle, pero es súper importante que entendáis este concepto. Al final, lo que vosotros queréis hacer es conseguir
de alguna manera, ganar una cuota de mercado. Es decir, gente que está ganando dinero, que está consiguiendo recursos del entorno económico, vosotros queréis quitarles una parte de ese territorio. Por eso es lo que he puesto. Estáis jugando una batalla como si fuera el RIS. Alguien tiene unos recursos y tiene un dinero y vosotros queréis quitárselo de forma legal a través del mercado, ¿vale? Y hay, en el fondo, solamente 3 formas de lograr ese objetivo, ¿vale? Esto no sé si os lo han contado, pero es básico entenderlo. La primera estrategia es como lo que se llama resegmentar el mercado. Es decir, si el mercado ya existe y está dominado por los líderes de ese mercado, lo que hacemos es reparcelarlo, darle una configuración diferente, como os veo, ¿no? Está el mercado de las bebidas de Coca-Cola, pero y la Coca-Cola Light, que verdaderamente ya no es exactamente Coca-Cola porque tiene menos calorías, o la que tiene energía, o la que... ¿vale? Al resegmentar el mercado, al ir partiéndolo en trocitos más pequeños, de características más definidas, lo que se llama un nicho, nosotros somos capaces de atacar ese nicho, ¿vale? O la estrategia que se llama basada en precios, o lo que veremos luego como en valor, es decir, existe el mercado de las aerolíneas y llega Ryanair y dice, bueno, pues yo voy a crear una aerolínea de bajo coste, que hace más o menos lo mismo, lleva a la gente de un punto A a un punto B, pero más barato, ¿vale? Entonces, lamento deciros que vosotros como emprendedores, pues aunque parezca fácil, estas dos opciones se os quedan bastante complicadas, porque competir, o sea, el tema de los nichos es algo que está, solo hace falta ir al supermercado y ver que haya 50 tipos de yogur. La gente que está en un sector, tengo malas noticias para vosotros, le está dando muchas vueltas al ciclo para seguir vendiéndole a la gente que ya le vende de una manera. Está trabajando los nichos, de hecho ya lo veis, Coca-Cola tiene 5 tipos de Coca-Cola para no dejar ningún espacio dentro de su territorio. ¿Vale? Y el tema de competir en precio, pues también tengo una mala noticia, porque precisamente las grandes empresas en lo que son buenas es en operación, en hacer las cosas más rápido, más barato, mejor, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que nos queda es esto que se llama, de una forma así muy bonita, innovación en valor. Es decir, un poco el concepto de Wii. Todo el mundo conoce esta consola, ¿no? La Wii. ¿Alguien no conoce esta consola? Podéis hablar, que no hay que pagar si preguntáis o decir que sí. Si os dais cuenta, ya como un mercado establecido de consolas, ¿vale? Pues había una guerra entre lo que era la PlayStation, la Xbox, donde digamos, el paradigma sobre el que trabajaban estas dos empresas era dar más potencia gráfica, dar más velocidad, tener más... Pero ellos dijeron, ¿cómo vamos a poder competir en este sector de consolas que cada vez son más caras, que los márgenes cada vez son más pequeños, que de alguna manera lo importante cada vez son los desarrolladores y nos aprietan más? Pues sacando un tipo de consola totalmente nuevo, basado en la experiencia que puede tener un padre con su hijo, jugando a juegos que son muy sencillos pero que integran gestos. Crea lo que se llama un océano azul, un mercado totalmente nuevo. Es como un explorador, nos estamos todos peleando por este territorio y el explorador lo que dice es, os dejo que os peleéis por este territorio porque yo me voy a la búsqueda de algo nuevo, voy a ampliar el mercado. Antes de la Wii, el mercado de este tipo de consolas no existía. Ellos crearon un mercado nuevo. Aunque esto parezca lo más difícil de las 3 opciones, es la única factible para vosotros. ¿Vale? Ser exploradores y buscar un nuevo espacio de mercado para vosotros. ¿Vale? Entonces, como os digo, sin innovación, o sea, no hay nuevo mercado. Pero ahora viene la parte mala. Si tienes innovación,
intrínsecamente tiene incertidumbre. Claro, porque cuando nosotros estamos enfrentándonos a algo que es diferente, un mercado que no está establecido, es como que Cristóbal Colón, que iba hacia la India y no sabía muy bien lo que se iba a encontrar, y de hecho acabó descubriendo un continente nuevo. Él sabía que por lo menos Finisterre no existía, sabía que no se iba a caer ahí por el mar. ¿Me entendéis? Y un poco la lógica del emprendedor es esta. A ver, no sabemos muy bien a dónde queremos ir, pero sabemos que hay una oportunidad al otro lado del mar, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis Soapbox. ¿Conocéis esta? Pues a mí es un capítulo que me encanta porque para mí define muy bien lo que a veces es la ambición de un emprendedor. Y de hecho, pues oyéndoos hablar aquí, me recuerda un poco al caso de los gnomos robacalzoncillos, ¿vale? Que son unos personajes muy curiosos que se encuentran los personajes. Y este es su plan de empresa. Realmente es un plan de empresa que puede parecer un poco ridículo, pero que yo digo que en el fondo es bastante común, ¿vale? Su plan de empresa es robar calzoncillos, una segunda fase que no tengo ni idea, y la tercera fase es hacerme rico. O sea, que verdaderamente si vosotros estáis totalmente perdidos, no pasa nada, porque hasta los gnomos robacalzoncillos están perdidos. Entonces ahí surge un poco Lean Startup. Desde esa filosofía que decíamos del Japón de posguerra, que se plantea cómo hacer coches de forma mucho más eficiente, nos llega esta visión, ¿no? Porque no sé si ves aquí al niño bajando la rampa ahí en San Francisco, que es espectacular, y de hecho yo he visto esto en directo cuando estuve allí en San Francisco. Es como, tú empiezas con un plan de empresa que normalmente, pues, se basa en una serie de hipótesis, acaba por no funcionar del todo, pero ¿cuál es la alternativa? Simplemente just do it, o sea, venga, vamos a improvisar. Pues no, tampoco es una alternativa. Entonces, en ese contexto es donde surge el Lean Startup, ¿vale? Como referencia, os recomiendo mucho que trabajéis con este portal que se llama unimoc.com, ¿vale? Ahí se cuenta, es un proyecto en donde está detrás el Banco Santander, la Universidad de Murcia, Google, ¿vale? Y se comenta un poquito digamos, la base que hay detrás del libro. Yo no voy a entrar porque no es el objetivo, pero bueno, siempre me gusta comentarlo porque es un videocurso muy facilito, que amplía todo esto que os estoy contando y os habla del creador realmente de esta visión, ¿vale? De negocios, que es Steve Blank, ¿vale? Lo que sí quiero dejar muy claro, y como digo, el objetivo de la charla es centrar algunos conceptos, y esta diapositiva la he puesto porque sabía que era un poco, o sea, un auditorio bastante técnico, que las teorías, como ocurre en todos los ámbitos de conocimiento, no es que se contradigan, no es que ahora digamos, venga, pues Lean Startup es que esto no importa el plan de empresa y entonces ya no hay que hacer plan de empresa y Lean Startup es validar y todo. No, es como un poco, ¿sabéis? ¿No? Esta es la teoría, digamos, de espacio rígido de Newton y esta es la teoría de Einstein. Las dos son complementarias. Lo único que conforme hemos ido avanzando, el modelo se vuelve más sofisticado. Cuando os aproximéis al Lean Startup tenéis que entender que es una metodología orientada a todo lo que tenéis que hacer antes del plan de empresa, que es mucho. A veces casi más importante, porque cuando ya tenéis una idea funcionando, cuando habéis descubierto un modelo de negocio, cuando habéis encontrado cómo la gente os paga por un servicio nuevo, tenéis mucha gente que os va a ayudar a todos los temas legales, a todos los temas fiscales, lo veremos, lo que se llama el escalado. Pero en esa fase inicial, donde todavía no habéis demostrado nada ni a vosotros mismos ni al mercado, soléis estar más solos. Y ahí es donde tenéis que vosotros como emprendedores dotaros de una metodología que no despilfarre ni un milímetro de energía vital, ¿vale?
Esto es como lo que os comentaba. Hay una fase de búsqueda en la que estáis vosotros solos, donde lo importante es validar el modelo de negocio. Y luego hay una fase de ejecución que se llama de escalado, donde pues, contaréis con la ayuda de inversores, donde vuestra startup, que era ese grupo de personas a la búsqueda de un modelo de negocio con extrema incertidumbre, se va convirtiendo poco a poco en una empresa. ¿Vale? Vale. Sobre esto que decimos, yo quiero que ahora mismo hagáis con las ideas muy claras de lo que es fundamental en esta primera parte, ¿vale? Que a veces es la más olvidada, pero que, como os reitero, es fundamental para vosotros, ¿vale? Entonces, en esta primera fase, lo primero que tenéis que tener claro es que la prioridad no son las ventas, es obtener información del mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde que estáis ahora mismo aquí, encima o sea, lo que tenéis es como una bomba de relojería con una cuenta regresiva. O sea, el emprendedor tiene un tiempo desde el momento que decide iniciar su proyecto, que es según el dinero que tenga, cuánto tiempo va a pasar hasta quedarse sin dinero. Entonces, es fundamental obtener el máximo de información en el mínimo tiempo, ¿vale? Es decir, este ciclo que nos hace tener un conocimiento real y validado del mercado, hacerlo muy rápido. O sea, estamos aquí, que es el comienzo, es la idea. Pero hay que intentar construir algo lo más rápidamente posible. Ahora lo explicaremos. Con ese producto que seguramente será fallido, tratar de medir y obtener información para aprender, ¿vale? Es fundamental y ya veréis, os van a hablar mucho de Lean Startup, de validar, de tal. Yo os digo que es fundamental, por encima de, digamos, las cosas así, las frases que a veces se dicen, que a veces pues, son un poco vacías, quedaros con la esencia, con el concepto que hay detrás de Lean Startup. Y es que todo lo que vosotros estáis pensando, en el fondo, si sois honestos con vosotros mismos, es una hipótesis, una a priori, una elucubración mental de que pues, tú piensas que, por ejemplo, tu proyecto está demandado por este público, pero no lo hemos analizado según el método científico. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que ha hecho evolucionar al ser humano y a la humanidad? El propio método científico. Cuando la medicina pasó de ser algo que era solamente, pues yo tengo una creencia y entonces en función de esa creencia te doy esta medicina, y no, vamos a coger y con rigor científico vamos a analizar un tipo de paciente que tiene unos síntomas específicos, vamos a darle una dosis concreta de medicina y vamos a analizar un número suficiente de casos para que lo que yo diga no sea porque lo digo yo, sino porque la propia evidencia científica me acredita. Si os dais cuenta, eso es lo único que ha hecho verdaderamente evolucionar y progresar al ser humano en un montonazo de campos. Pues eso es lo que tenemos que llevar al mundo de las startups. Ese rigor científico, plantear lo que decimos, hacer esta transformación, esta visión de magia borrada, de que yo tengo una idea, de que yo soy un tío con talento, de que este mito que nos venden de Steve Jobs, de no sé qué, no, a Quimicefa, a decir, ¿cómo planteo un experimento que tiene suficiente rigor científico porque está en unas condiciones de contorno controladas, porque tiene una población suficiente y un número de ensayos suficiente para ser una evidencia? ¿Vale? Tampoco es montar un análisis clínico como si fuera medicina, pero es esa filosofía. Y al final, eso es lo que os va a dar a vosotros seguridad
y va a hacer que los inversores se crean lo que estáis contando, porque al final la diferencia un poco entre lo que decíamos de la fe o la religión o la ciencia, está mucho en que no hay que creer a alguien por... O sea, al final la definición de fe es creer a alguien por la entidad de quien lo dice. Porque yo lo digo y entonces tienes que creerme. Y al final la ciencia, si lo pensáis, es creer algo porque se ha demostrado conforme al método científico y está validado por la propia experimentación. Lo diga quien lo diga, es algo que trasciende a la persona que lo diga. Está validado por el propio método. O sea, cuando hablen de validación, también es muy importante que os explique el concepto. Pero ¿cómo se valida? Se valida en torno al método científico. ¿Vale? Si no, no hay validación, si no, es de nuevo chamanismo, de nuevo yo te digo que sí, pero porque yo lo he validado. No, ¿cómo lo has validado? Porque lo interesante no es lo que tú dices, sino he planteado un experimento que tú puedes reproducir y te va a dar los mismos resultados, al menos en un control estadístico. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vale. Bueno, esta era un poco la primera parte así más teórica. Lo que sí quiero comentaros es plan de adaptación, que salgáis de aquí con ideas frescas. Y lo primero es, bueno, yo sí que os digo que solo hablo de libros que me he leído, ¿vale? Y yo le suelo pedir eso a la gente también cuando trata de enseñarme algo, ¿vale? Entonces, este libro yo lo considero fundamental. Como os he dicho, se llama la estrategia del océano azul. Es bastante fácil de conseguir. Y la estrategia del océano azul habla un poco de eso que le ha gustado. La estrategia del océano azul, la estrategia del océano azul es un poco un libro. No, está la presentación online. O sea, que luego lo digo, incluso cuando no esté grabándose, bueno, no. Cuando no se esté grabando, lo digo un sitio incluso para descargarlo, porque todos los libros que os voy a comentar os los paso a ti si queréis. Están ya todos preparados para descargarlos. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que habla este libro es, con cierto rigor científico, como estamos comentando, plantear ese escenario donde yo puedo ser diferente a mi competencia, ¿vale? Entonces, no voy a entrar, porque esto sería el objetivo de un taller en sí mismo, analizar esta técnica del océano azul, pero sí quiero que os quedéis con ella. Al final, y encaja en toda la metodología. Esto es lo que se llama una curva de valor del sector, ¿vale? Donde hay diferentes, digamos, variables y las líneas son diferentes ofertas. Este es el análisis que se hace para el circo, ¿vale? Y ese planteamiento, por ejemplo, se hizo el fundador del Circo del Sol. Todo el mundo conoce aquí el Circo del Sol, frente a lo que ya existía, ¿vale? Gracias. Entonces, este es un ejemplo súper típico. Además, es como, este libro tiene ya unos 7 años y os lo he traído porque para mí es muy ilustrador. Si veis, él empezó a analizar los diferentes tipos de circo que ya existía y se dio cuenta, pues, por ejemplo, analizando el precio, si utilizaban animales, si era de varias pistas o de una sola pista, empezó a situar, por lo que son las diferentes curvas rojas, los circos convencionales, ¿vale? Es decir, bueno, pues precio moderado, sí que hay una presencia alta de los animales, sí que, ¿vale? Y entonces a partir de ver de forma, como veis, bastante gráfica y analítica dónde estaba el mercado, planteó su curva. Es decir, ¿veis? Como trasladó el mercado hacia un nuevo espacio. Dijo, pues mira, aquí hay una serie de variables que se le están escapando al circo convencional. ¿Por qué no hago yo una cosa diferente? ¿Por qué no planteo un circo que tiene variables de teatro? ¿Por qué no digo, oye, pues el circo sin animales? Porque lo que decimos aquí, ¿no? Siempre hay que, por un lado, eliminar algo para poder aumentar
y hay que reducir para poder crear. O sea, tenéis que plantearos cuál es la curva de valor de vuestro sector, analizarla bien, conocerla bien, no hablar desde ideas felices, como decimos, cosas que he visto por la tele, tal. No, hacer un planteamiento riguroso de cuál es el sector que queréis atacar y, como he dicho, como fue una partida de RIS, cuáles son las variables que están ya cogidas y cuál es mi espacio. Lo primero para saber si hay un espacio y ver cómo se ataca a ese espacio. Entonces, este libro es fundamental, que la clave es eso, intentar reducir costes en la medida de lo posible, aunque es lo más complejo, y luego, sobre todo, incrementar la propuesta de valor de forma diferenciada. ¿Vale? Como he dicho yo en mi ejemplo, ¿no? Yo me di cuenta que, por ejemplo, todos los portales de venta de fotos o de venta de cuadros tenían todos un mismo paradigma, que era el carrusel de imágenes o el listado de imágenes. Es decir, todas las obras tienen un mismo tamaño y la secuencia es lineal. Es un byte de información para transmitir el discurso de esa exposición. Entonces nos dimos cuenta de cómo podemos crear nuevos elementos. Pues dijimos, pues vamos a crear un entorno en el que el propio artista pueda hacer algo más elaborado, pueda combinar obras, pueda ponerle fondos, pueda poner lo que os enseña en el vídeo. Y si os dais cuenta, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Pero hemos generado algo que de alguna manera no existía. Había cosas parecidas, que se basaban en videojuegos, se basaban en cosas que estaban ya enlatadas y que a ti no te permitían crear un escenario. Entonces ahí dijimos, bueno, pues si hay entornos 3D tal, pero que lo pueda hacer el propio usuario desde cero, creando una arquitectura, ¿eso existe? No. Entonces la personificación total, para nosotros es una variable. ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo? Bueno, entonces, por eso yo veo que aquí muchas charlas de lo que se centran en el producto, pero no os preocupéis, es lo habitual. La clave no es tanto que incluso que la idea suene mal, o no os preocupéis si la idea es un poco friki o lo que os sale de esta curva de decir, oye, pues tío, lo interesante es que tenga un mercado suficientemente rentable. Esto es la clave de todo. De hecho, si veis, no sé si os suena esta frase de Ken Olsen, que dijo, no entiendo por qué la gente va a querer tener un ordenador en su casa, cuando inicialmente los primeros ordenadores eran una caja de madera llena de cables, donde la máxima ilusión era ver que se encendía una bombillita cuando pulsabas un botón. ¿Vale? Pero en vuestros proyectos es fundamental entender esto, ¿no? ¿Qué tipo de emprendedor soy? Fundamental. ¿Cuál es vuestro mercado? O sea, al final hay emprendedores que de alguna manera son supervivientes. No sé si se ve bien, es la escena de Náufrago. ¿Vale? Es como el típico emprendedor que lo plantea como un modelo de autoempleo, de una plantea pues algo como para ir sacando su dinerillo, pero que verdaderamente no es un mercado suficientemente grande para poder vivir él con holgura y una serie de empleados, ¿vale? Luego hay otro que de alguna manera lo que es un emprendedor como muy de casino, lo que decimos, el típico empresario que pues ese se ha visto mucho aquí en España, que no construye nada verdaderamente sólido y si tiene mucha suerte porque genera una plusvalía asociado a temas financieros, pues bueno, pues le va bien. Al final el emprendedor que apoyan los inversores es el emprendedor que está buscando y que encuentra una mina de oro. Es decir, tiene que ser algo bastante rentable, pero que permita extraerlo con regularidad todos los días. Si tú encuentras como algo que te da dinero, pero no es recurrente, no permite que todos los días tú vayas a la mina a sacar oro, tampoco vas a encontrar el apoyo de ningún inversor. Entonces, siempre que os planteéis ese modelo de negocio, de decir, ¿cómo yo puedo hacer algo? No como se plantea muchas veces, no es que yo doy servicios de consultoría o yo
Muy bien, eres un consultor. Puede ser que te vaya bien y que ganes bastante dinero, pero eso no es un negocio en el que invertirá la gente, porque tus horas son limitadas. ¿Sabes? Un inversor invertirá en algo como Legalitas, o algo como, al final el hombre de Yao Yao no ha pensado tanto hacer un restaurante, ha pensado hacer una cadena, una nueva forma. Todo el mundo sabe lo que ya llevo aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde el primer momento, tener muy claro que era una mina de oro. ¿Vale? ¿Se entiende bien esta diapositiva? Vale. Entonces, para encontrar esa mina de oro que todos los días podemos ir y todos los días podemos como extraer, este libro es fundamental. ¿Vale? ¿Vale? Yo os recomiendo que este libro lo pongáis en vuestras prioridades. ¿Quién se lo ha leído o lo conocía? ¿Vale? Pues este libro de Osterwalder, que es este hombre, plantea un modelo de negocio basado en 8 bloques, o sea, en 9 bloques, ¿vale? Entonces, no voy a entrar a explicarlo, porque mañana la gente de Plan Presto lo explicará, ¿no? Lo que sí que quiero que os quedéis con la idea es con dos cosas, un poco para lo que sirve, que es tener una representación clara, directa y de un primer vistazo de lo que es vuestro modelo de negocio, que como veis, no es solamente el producto, que como veis aquí ni siquiera es hablar del producto, sino de vuestra propuesta de valor. Todos los que habéis salido a hablar de productos, ya de alguna manera os estáis centrando en una parte muy pequeña incluso de este cuadro, pero lo que quiere un inversor y lo que de alguna manera quiere el mercado es todo lo demás, ¿vale? Entonces, como veis, en torno a la propuesta de valor se definen unas relaciones con el cliente, unos segmentos específicos a los que atacaréis, que tenéis que conocer muy bien, ¿vale? Unos canales de distribución y esto forma unos flujos de ingresos. No quiero abrumaros porque esto sí que necesita un taller específico, pero entender que está vuestra propuesta de valor en el centro y los clientes a este lado. Y esto es lo que da dinero, ¿vale? Y aquí tenéis las actividades clave, los recursos clave, es decir, lo que vosotros hacéis especial para lograr esa propuesta de valor y los recursos que necesitáis para hacerlo o los socios con lo que lo vais a hacer. Y aquí están todos los costes, ¿vale? Vale, bueno, paralelo a ese, o sea, para llegar a ese Canvas, pues hay que trabajar en muchas cosas que, en serio, hay que conocer bien. Y la clave de todo, sobre todo al principio, es el cliente. Es conocer vuestro cliente como si fuerais vosotros mismos. De hecho, el gran creador de Lean Startup no es Eric Rice, sino es de alguna manera su mentor, que se llama Steve Blank, ¿vale? Y el gran libro de Steve Blank que da origen a toda esta metodología se llama Four Steps for Epiphany, o sea, 4 pasos para una epifanía. Al final, una epifanía quiere decir que vosotros tenéis no que hacer algo como os he dicho desde vuestros a priori, sino desde un conocimiento real. Si yo digo, por ejemplo, vamos a montar una empresa sobre las cataratas del Niágara. Todos tenemos en la cabeza algo sobre las cataratas del Niágara, ¿no? Algunos tendréis Superman, los que somos de los 80, otros tendréis que es muy bonito, o lo habéis visto por la tele, vuestros padres han contado algo, habéis visto algún... Pero no habéis estado allí, no lo conocéis, no sabéis nada sobre ese mercado, no sabéis si a la gente le gusta verlo de una manera, verlo de otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener esa epifanía, ese conocimiento que verdaderamente es personal, que parte de un descubrimiento hacia vosotros mismos, ¿vale? Es lo que trabajaremos aquí. Bueno, este es otro tipo de lienzo que me gusta poner, sobre todo si os agobiáis al principio, que el primer lienzo muy complicado, hay otro que se llama lienzo de Lean Startup, que también está en el plan Presto, que es un poquito más sencillito. No lo voy a explicar,
Lo que sí quiero dejar muy claro es lo que yo considero que es fundamental. O sea, la relación entre lo que yo llamo baja tecnología y alta tecnología. ¿Vale? Y es una cosa que, por ejemplo, en el plan Presto veréis que está el lienzo, tanto el de Osterwalder, de modelos de negocio, como el de Lean. Y está muy bien. O sea, a mí el plan Presto es un programa que me gusta, que de alguna manera os va a ser útil para recoger toda la información, para colaborar, para trabajar con... Pero tenéis que plantearos como la relación que puede tener, por ejemplo, un arquitecto con AutoCAD. ¿Vale? Los buenos arquitectos no tienen las ideas de diseño delante del ordenador. ¿Sabes? Lo tienen pues con su esbozo, con su blog de dibujo, conversando con el cliente. Entonces, un error súper frecuente cuando se abordan estas metodologías que en el fondo no se conocen bien y que muy poca gente ha experimentado de propia, ¿sabes? De verdad, es pasar a absorberlas tecnológicamente o a empezar a poner POSIX sin control, sin hacer una reflexión. Lo que tenéis que entender es que esto es una forma bueno, de enfrentarnos a, a esto, que es un problema retorcido. ¿Os suena el concepto de Wicked Problem? ¿Alguien lo ha oído? ¿Sabéis lo que es? ¿O problema retorcido? Esta es la definición de Wikipedia, ¿vale? Y es fundamental para un emprendedor o emprendedores como vosotros entender este tipo de conceptos. Cuando nos enfrentamos a un problema, hay varios tipos de problemas, lo que se llaman problemas complejos, problemas laboriosos y este tipo de problemas que se llaman retorcidos. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos incluso enviar a un hombre al espacio, ¿vale? Sería muy caro, sería muy laborioso, sería muy complejo, pero sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hay una secuenciación, ya se ha hecho, ¿lo entendéis? Sin embargo, si por ejemplo queremos enfrentarnos a resolver la pobreza en el mundo, eso es un problema retorcido. ¿Por qué? Porque en la propia definición del problema está encerrada la solución que plantearemos. ¿Qué significa pobreza? ¿Es tener un coche o es poder tener más de 1 euro al día? ¿Os dais cuenta? En el propio planteamiento del problema es donde podemos encontrar la solución. Entonces, la única forma de enfrentarnos a ese tipo de problemas que son incluso complejos de plantear es a través de lo que se llama técnicas no convencionales. Y esto es fundamental que lo tengáis claro, porque no es hacer dibujitos, no es poner post, es crear un entorno donde muy rápidamente un grupo de profesionales podamos saber si estamos hablando del mismo problema, estamos enfocando hacia la misma solución y trabajar iteradamente. Mirad, este por ejemplo es cómo Ferran Adrià plantea un plato. Yo visité esta exposición en la última feria de Arco en Madrid, dada la casualidad. Esto es un plato de Ferran Adrià. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, recapitulando todo lo que hemos dicho, cuando tú estás dentro de la innovación, cuando tú estás creando un tipo de cocina que no existe y lo estás haciendo colaborativamente, porque es la única forma de lograr una excelencia, poner a mucha gente a pensar en torno a algo que no sabemos, pero que todos tenemos que pensar a la vez, necesitamos este tipo de herramientas. Entonces, incluso él estaba yo en la exposición, y es como, ¿veis? Esquema muy rápido en torno al concepto del plato, lo que quería hacer con el plato, cómo quería lograrlo. Bueno, ¿qué? Bueno, eso ya es como algo que cada uno tiene que discutir. Al final, tengo que frenar ya hace mucho más que un plato, es su visión de la cocina y si al final consigue alguien que se lo paga y que se lo valora, creo que es algo más que probado. De hecho, él está ahora trabajando con la gente del MIT, que es el Instituto de Massachusetts, que es como la referencia máxima en innovación. Y este tipo de metodología, él da clases. O sea, en Harvard,
él da clase. Yo fui a una conferencia y de hecho lo voy a ver, bueno, no voy a ver, lo voy a otra conferencia el miércoles en Madrid. Y él ahora mismo ha creado una fundación en torno a todo esto. La potencia que tiene la innovación en la cocina. Y él trabaja con ingenieros. O sea, es abrir vuestra mente a que no es hacer dibujitos, es encontrar un entorno colaborativo muy rápido, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el concepto del plato que quiere transmitir. Todo esto se trabaja y hay como... No es llegar y... Hay, por ejemplo, yo doy, por ejemplo, una sesión que sería en torno al storytelling, cómo se construye una historia verdaderamente, no como la habéis contado vosotros, sino con una pizarra delante, cómo se visualiza una idea, cómo se comparte, o sea, no se llega aquí de entrada, hoy es una introducción, ¿vale? Bueno, y lo que os decía, ¿no? Que la clave tampoco es que esto sea una metodología escrita en piedra, esto se está construyendo, es un tema complejo en el que está participando mucha gente y como vemos, ¿no? ¿Conocéis este libro? Que se llama Fuera de serie. O sea, un libro que yo recomiendo también, que analiza este es un periodista que ha analizado un montonazo de casos de éxito contemporáneos, ¿vale? Y él tiene una cosa que se llama la regla de las 10.000 horas. Quiere decir que tú, o sea, ahora mismo lo que son los psicólogos conductivistas se están planteando el concepto de talento. El talento como lo conocemos, como un don, como algo que te llega, es básicamente una cuestión de repetición. Si tú, lo que dice la regla de las 1.000 horas es que si tú hoy empiezas a tocar el piano y te pasas 10.000 horas tocando el piano, tal vez no seas un Mozart, pero podrás estar al nivel de lo que se llama un maestro en esa disciplina. El problema es que, ¿cómo logras estar 10.000 horas haciendo algo que no te gusta? Entonces, muchos niños empiezan a hacer algo que les gusta, como obtienen un refuerzo positivo, por ejemplo, porque juegan bien al tenis, bueno, pues empiezan con eso, se les da bien, como se les da bien, lo siguen haciendo, y al final, sin darse cuenta, han pasado unas 10.000 horas, que tampoco son tantos, son unos 2 años. ¿Vale? Y si os pasáis 2 años intensivos solamente bebiendo batidos de proteína y tocando el piano, a los 2 años sabréis tocarlo muy muy bien. ¿Vale? Bueno, yo lo que os recomiendo para empezar es los mapas mentales. Bueno, ¿conocéis lo que es un mapa mental? ¿Os suena? Bueno, pues al final este es como un ejemplo súper sencillo. Se trata de coger algo que esté en, o sea, al final los conceptos a nivel neuronal no funcionan escribiéndolo, no funcionan linealmente, sino funcionan ramificados. Es decir, empiezo por aquí, luego se abre una nueva vía. Entonces os recomiendo que lo trabajéis. Esto da para una sesión entera, una sesión práctica, así que tampoco vaya a entrar, pero veis, es una forma de crear relaciones entre los diferentes elementos que interactúan en torno a un tópico central, que por ejemplo esto sería clases de narración. Esto por ejemplo es digamos el mapa mental de mi plataforma, que se llama People Art Factory, ¿vale? Y esto es lo que os trataba de decir. Es fundamental, ¿vale?, la relación entre la baja tecnología que he comentado antes, que sería esto, y la alta tecnología. Aunque luego acabe siendo una aplicación súper compleja que está con... ¿Sabes? Nunca olvidéis que las grandes ideas surgen de este tipo de enfoques, ¿no? De tener siempre muy claro, ¿vale? Pues así lo trabajamos y así lo compartimos. Vale, bueno, ya para terminar, la tercera parte es un poco hablar que no sé si lo he comentado, yo voy a pasar muy por encima. Yo soy docente de esta escuela, ¿vale? Que es una escuela de Madrid, y me gusta mucho este esquema, ¿no? No es tan fácil como esto porque no es lineal, pero
digamos que aquí se viene a este punto, es como el juego de la boca, ¿no? Que cuando parece que has llegado tienes que volver que es al principio. Pero sí que se puede entender un poco que para un emprendedor es como sucede un poco con los grupos de música. Cuando un grupo de música se profesionaliza, pasa por un periodo donde su vida cambia y sobre todo se dedica a encontrar un productor, una discográfica que coloque su disco, que le consiga conciertos y hacer de lo que era inicialmente su idea, su talento, su música, una empresa más global en la que participa mucha gente. Por ejemplo, U2 ahora está un poco en horas bajas, pero en los 90 era la segunda fuente de divisa más grande de Irlanda, después de Guinness. O sea, 4 músicos es la parte visible del iceberg, pero la capacidad de esos músicos para llegar a ser U2 ha sido crear una infraestructura de más de 1000 personas en torno a ellos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue esa infraestructura? A través de un inversor, siempre. Si no tenéis un equipo, no sois nadie. Entonces, todo empieza, como decimos, la creación de equipos diversos dentro del cloud y fuera del cloud, trabajar los equipos diversos, lo que decimos, la ideación en baja tecnología, poniendo vuestro lienzo, poniendo los POSIT, interactuando, viendo todos los días. También lo podéis pasar al plan Presto para enviarlo, para que se quede documentado, para como todo el sistema de validaciones que hemos ido validando, pues que se quede archivado de forma digital, yo lo veo perfecto, pero es muy importante que el equipo interactúe en torno a herramientas de baja tecnología, ¿vale? Todo un proceso que se tiene que validar, que lo comentaré ahora muy rápido a través de pues una serie de herramientas sencillitas, y conforme el mercado os dé la razón, no vosotros os deis la razón a vosotros mismos, sino el mercado os dé la razón, tendréis que ir trabajando las operaciones, pues cómo se vende mejor, cómo se refina el canal, ¿vale? No quiero abrumar el primer día. Y el final siempre es este: vender la empresa o una parte a un inversor. Al final, aunque suene un poco triste, pero todos los que estamos aquí nos dedicamos a, de alguna manera, criar cerdos. Yo creo que la mejor forma de explicarlo. Yo lo cojo cuando es pequeñito, lo voy cebando y cuando está gordo se lo vendo a alguien para que o lo siga haciendo más gordo todavía o lo mate para hacer jamón y venderlo. ¿Vale? El emprendedor tiene que darse cuenta que en gran medida lo que hace es generar plusvalía. Generar algo que en principio no vale nada y cada vez vale más. Y de ahí obtenéis los recursos para seguir creciendo. ¿Vale? Esto lo explico en un taller específico cuál es el crecimiento de una empresa y tal, pero que quería que lo vierais hoy muy por encima. Bueno, siempre trato de... ¿sabes? No os quedéis nunca con una sola idea o lo que os diga una persona. Tratar de contrastarlo, de dónde han salido sus fuentes, ¿vale? Ser muy riguroso. Hay mucha gente vendiendo humo en este sector, ¿eh? Mucha gente que ha oído las cosas, que no las tiene todo claras. Tratar de decir, bueno, ¿me lo está diciendo este o lo está diciendo todo un grupo de personas? ¿Vale? Y sobre todo eso, independientemente de metodologías de tal, la verdad es que fuera. Si no lo dicen los clientes, si no lo validáis, no vale para nada. En serio, es que a veces el mayor reto no es a nivel de dinero, es a nivel de fortaleza mental de desenamorarte de tu idea para volver a enamorarte de otra manera, ¿vale? Saber que lo que tú ya habías planteado igual ya está hecho o no es tan importante para el cliente como tú pensabas, ¿vale? Bueno, esto usan Story Mapping, una técnica que he querido traer el nombre aquí. Como veis, a mí me encanta este tipo de técnicas de baja tecnología, conocer bien al cliente, interactuar con el prototipo de baja fidelidad. Esto que es, de alguna manera, saber todos los pasos por los que va pasando y poderlo mover muy rápidamente. Si luego lo queréis llevar a una cosa digital y tal, bien, pero al final no es práctico empezar por lo digital, ¿vale? Hay que saber cuando llega el momento de pasar el plano a AutoCAD, no empezar por AutoCAD, ¿vale? Porque la clave es eso,
como pone aquí, sea ágil. O sea, no be water. ¿Os acordáis del anuncio? Be water no, be ágil. O sea, sea ágil, sé rápido. Bueno, esto, como no sabía bien si iba a poder volver, pues he traído como alguna de las presentaciones, o sea, slide que yo considero que esto se desarrolla en un taller específico, pero bueno, esta a mí me encanta. Solamente os voy a dar una pincelada. Cuando estéis planteando, por ejemplo, una funcionalidad, esta matriz se llama compra una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, has planteado un juego, has planteado, esto no cuesta nada hacerlo y es súper útil. Se trata de simplemente, le dais billetes de Monopoly a una serie de usuarios que vosotros invitáis. Porque de alguna manera los tenéis que conocer ya, no los miles de clientes que se van a descargar vuestra aplicación o que van a usar vuestro programa, pero los 4 o 5 es lo que os habéis inspirado, porque si no lo conocéis, ni siquiera 4 o 5 potenciales clientes, tenéis un serio problema, ¿vale? Entonces, invitáis un poco a la gente que creéis que puede ser usuarios potenciales y le dais billetes de Monopoly. Y por otro lado, le habláis de funcionalidades en las que estáis trabajando o que queréis implementar, ¿vale? Y les decís que os compren una funcionalidad. Es súper interesante porque cuando tú hablas a un cliente potencial siempre te va a pedir todo. Como él no lo paga, siempre te va a pedir todo. Incluso vosotros mismos siempre vais a querer todo. Muchas veces se acaba haciendo cosas que no se necesitan. Porque no están enfocadas correctamente. Porque entonces, este ejercicio de decir, hay un dinero finito que en el fondo es verdad, unos recursos muy finitos, hace que tú te pongas en el papel del cliente y el cliente se ponga en tu papel. Y de esa unión es donde surge una aplicación que está verdaderamente orientada a lo que es importante en este momento. ¿Qué es esto? Validar a través de un producto mínimo viable. Este concepto, grabároslo en la mente en el momento que estáis. Lo que necesitáis ahora es algo que de alguna manera demuestre todo lo que vosotros estáis intentando probar, pero con el mínimo de funcionalidades. Como veis, yo me pongo a investigar y digo, hay una cosa que es el giro, venga, igual acabamos con una moto de 4 ruedas o un coche de 4 ruedas, pero igual está la visión de un producto mínimo viable, decir, oye, ¿qué es lo mínimo que debe tener para poder validar mi idea? No se trata de desarrollarlo todo, no se trata de... Y de hecho hay muchísimas, esto sí que es para un taller específico, porque hay muchas formas, a veces lo que se llama la estrategia del mago de Oz, simplemente haces algo, una app, que está totalmente hueca. Y luego tú por detrás vas haciendo muchos de los procesos que te costaría un montonazo de dinero. En el propio libro de Eric Rice se cuenta, conocéis Groupon, os suena, ¿no? Que es como, pues, la primera empresa que desarrolló el concepto de cupones. Es una cosa ahora súper obvia, ¿no? Pero en su momento, juntar a gente concentrando ofertas a través de los cupones, pues bueno, se les ocurrió a ellos. Entonces, si os dais cuenta, eso necesita una infraestructura súper grande, ¿sabes? Pues, conseguir las ofertas, pero las primeras eran ellos visitando los sitios y haciendo las ofertas y enviándolas en PDF. ¿Sabes? Y cuando alguien la validaba o tal, en vez de tener un sistema informático súper complejo que lo hacía todo, eran ellos mismos los que enviaban mensajes como si la propia máquina, ¿sabes? Para dar una impresión de que había una infraestructura y al final da igual, porque el público lo que quiere es una experiencia. Si tú le estás dando esa experiencia, puedes saber si es la que el público quiere o la que no. Igual que, por ejemplo, Dropbox. Todos conocéis Dropbox, ¿no? La clave de Dropbox, al final, es la tecnología, como muchos de vosotros diréis, no es que lo mío es tecnológico. Pues Dropbox consiguió financiación simplemente con un vídeo. Esto está documentado, hoy no tengo tiempo, pero incluso el vídeo está en YouTube, se puede ver. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Crearon un entorno, era todo simulado, pero que explicaba perfectamente lo que era Dropbox a un montonazo de usuarios. Le hablaron del concepto de la nube, que ya empezaba a ser algo incipiente, pero ellos se adelantaron. También ten en cuenta que cuando te llega algo, sobre todo aquí en España,
igual hace 7 años que alguien lo ha estado pensando, ¿sabes? Y dice, bueno, cuando llegó Dropbox ya estaba esto. No, pero estoy hablando de gente que lo llevaba trabajando tiempo, que era una cosa incipiente, y simplemente creó un pequeño vídeo donde él había manipulado su ordenador para hacer este concepto de caja hueca, de forma que el inversor y el público sabía perfectamente cómo podía ser. Y entonces les decía, me interesa, como hace un poco el crowdfunding, que te muestra un producto que no existe para ver si te interesa. Y si te interesa, lo fabricamos, ¿vale? Lo estáis entendiendo, no es muy difícil porque esto hay que trabajarlo y requiere, pero cuando planteéis una app, pues a veces con el mockup y verdaderamente un vídeo explicando el caso de uso o qué es lo que resuelve vuestra app, os sobra para conseguir financiación. Y si conseguís financiación, hacerlo a tutti. Porque a veces la clave de los proyectos es eso, esto que os digo de Dropbox. Si Dropbox no hubiera funcionado en todas las plataformas, si no fuera tan liviano como es, pues la gente no se lo instalaría. Entonces, muchos emprendedores fracasan porque lo hacen al revés. Van, se ponen a hacer ellos mismos Dropbox. ¿Sabes? Y entonces la gente lo prueba, aunque sea una beta y tal, pero empieza a no funcionar bien. Sin embargo, yo lo que intentaron es, oye, tenemos claro el concepto, vamos a intentar conseguir dinero en torno a nuestra visión, que es muy diferenciada. Es una aplicación extremadamente fácil, compatible con todas las plataformas para intercambiar archivos. Ahora se ve como algo súper evidente, pero en su momento no lo era. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, aquí normalmente pues pongo el vídeo y tal, hoy no me da tiempo. También es muy importante cuando... los sitios se lo habéis visto, ¿no? ¿Conocéis este capítulo? Esto es que Homer se encuentra a un hermano que tenía perdido y resulta que se dedicaba a la industria de fabricación de coches. ¿Vale? Y entonces le dice, Homer, tú que eres el prototipo de americano medio, ayúdanos a construir un coche, no sé qué, tal. Y entonces se pone Homer con los ingenieros ahí a decirle todo lo que necesita, pues una cosa para la cerveza, una mampara para los críos, tal. Y bueno, y acaba haciendo un coche como 4 veces más caro de los... ¿Vale? Pues, bueno, eso es fundamental. Que vosotros interactuéis con el mercado, saquéis conclusiones, os pongáis en los zapatos del cliente, pero también sepáis cómo dominar todas las alternativas que van a dar y no perder nunca la visión de lo que estáis haciendo. Porque la clave del emprendedor es enfoque. Y os digo que al final un inversor lo que compra en el 90% de los casos es el CEO. ¿Sabéis lo que es el CEO? Es digamos, la persona que impulsa el proyecto, su visión del negocio, lo que decía de la epifanía, lo que él conoce desde su experiencia personal, no porque lo ha visto en la tele o lo ha leído en Wikipedia o ha visto la noticia de la Casa Blanca. O sea, es como lo que tú conoces, por qué lo conoces y cómo lo has conocido, ¿vale? Es que es fundamental. Entonces, último concepto que os quiero dejar claro. Yo empezaría, y esto se verá en el cloud, con sobre todo lo que sea un control de presupuesto y métricas para lo que dice aquí. ¿Sabéis si estáis cruzando el Valle de la Muerte o te hundes en él? ¿Os suena el Valle de la Muerte? ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? Sí. Vale. No, es como, ¿os acordáis del 1, 2, 3, la O de Tuxey, con el cerrador? Nos habla del oráculo. Gracias. Bueno, voy a explicarlo muy rápidamente, porque este es un concepto clave para el emprendedor, clave, fundamental, para mí de los más importantes, sobre todo alguien que ya se lanza a su proyecto, que está sentado en esta mesa, que está dedicando tiempo y que tiene intención de dedicar dinero. Vale. Si veis aquí, esta es en este eje se ve, digamos, el dinero, ¿vale? Estos son euros y estos son tiempos, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas cualquier proyecto, no tiene ningún tipo de ingreso porque no tiene venta. De hecho, lo que decíamos,
tienes una fase de research, de investigación, de desarrollo, ¿vale? Y fíjate, incluso sin haber lanzado el producto, ya te vas aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama el Valle de la Muerte, esta curva. Se llama el Valle de la Muerte porque, por analogía con un valle que existe realmente en California, que se llama el Valle de la Muerte, donde por una serie de circunstancias atmosféricas se superan los 50 grados por el día, ¿vale? O sea, entonces como algo que es muy, muy, muy complicado de cruzar y que casi siempre la gente que entra en el Valle de la Muerte no sale, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pasa normalmente es que success of a new product. Si tú tienes suerte, esta es la curva que empieza a sacarte del Valle de la Muerte. Empiezas a vender, a vender, a vender, ¿vale? Y llega un momento que, si te va bien el negocio, tus ingresos equivalen a tus gastos. Es lo que se llama el punto de equilibrio o break-even, ¿vale? Entonces, en la cerca de los inversores y cuando os planteéis un proyecto es lo que hemos dicho, que sea una mina de oro, que yo pueda sacar, que yo pueda obtener recursos de forma recurrente, escalable para un número suficiente de personas, pero también que el valle de la muerte que tengo que cruzar para llegar ahí no sea muy profundo. Y esto voy a dedicar 5 minutos a explicarlo porque es fundamental. Si, por ejemplo, planteáis una red social, es el típico proyecto que da igual vuestra red social, da igual cómo lo tengáis enfocado, porque son proyectos que el Valle de la Muerte es profundísimo. Al final, lo que se llama utilidad marginal, es decir, lo que le aporta a un nuevo usuario la red, tiene que ver con la presencia de gente en esa red, ¿vale? Entonces, si tú estás montando un proyecto que se basa en que haya gente ahí, ¿por qué es interesante Facebook? Porque están tus amigos, porque está todo el mundo. ¿Por qué es interesante LinkedIn? Pues porque están las empresas. ¿Cómo se consigue eso? A base de tú, de algún método que tú tienes que diseñar y que normalmente es caro, hasta llegar a ese punto donde hay un número suficiente de gente en la red, gratificar a los nuevos usuarios, porque si no se te van. ¿Vale? Entonces, los proyectos basados en redes sociales, muchos son rentables, incluso muchos son, como decimos, una mina de oro, son escalables, pero el Valle de la Muerte es tan duro que acabas muriendo, porque no puedes tener, y de hecho, cuanto más va creciendo la red, que parece que va teniendo éxito, más tienes que gratificar a la gente que en el fondo está ahí porque la estás gratificando tú, no porque hay un número suficiente de usuarios en la red. Por eso, al final, Telefónica se gasta 70 millones en comprar Twenty, ¿vale? Porque crear una red social de adolescentes es infinitamente más caro si no sabes cómo hacerlo, ¿vale? La gente de Twenty, que además uno es de Murcia, uno de los socios, no solo el americano que trabajó en Facebook, se conocieron los 3 socios de la Universidad de Salamanca. Entonces eran los típicos que controlaban el mundo de la noche, ¿sabes? Sabían qué dar a los miembros de la red para que quisieran estar. Y era acceso a discotecas, conocer un poco lo que decimos, hicieron una inmersión total en los adolescentes y sabían qué tenían que darle para que ellos quisieran estar ahí. ¿Vale? Un ejecutivo de Telefónica que cobra 3.000 euros al mes y que hace igual bastante tiempo que no hay una discoteca de adolescentes, ni se le ocurre que esa es la vía de acceder a ese público. Por eso al final tiene que pagar. Esa es la única oportunidad que tenemos como emprendedores, ¿no? Tener esa información que se le escapa a la gente que ahora mismo tiene el dinero y controla las empresas. Entonces, desde este enfoque, lo que hemos dicho, un nuevo territorio al que explorar, que ese territorio tenga un mercado suficientemente grande y rentable y que la forma de llegar a él sea asequible. Yo por ejemplo, que cuando creé People Art Factory, me fui a una estrategia de pago por servicio. Es decir, algo parecido a, como ha dicho, a Vimeo o a YouTube, donde yo te doy un servicio. En el momento que haya un cliente que hace su galería y lo lleva a su propia web o lo utiliza para difundir la exposición, tanto el cliente obtiene su
valor por lo que él lo está haciendo, como yo el beneficio. El Valle de la Muerte es complejo porque tengo que, pues, lo que decimos, pagar el desarrollo, legitimar, conseguir la difusión, pero no necesito que haya 4.000 o 40.000 personas ahí para que eso tenga significado a los posibles clientes. ¿Vale? Este punto lo habéis entendido porque para mí es clave y no siempre se tiene en cuenta. En este caso, quería hacer una pregunta, pero por el proyecto en el que nosotros estamos. Nosotros vamos a lanzar la primera beta sin una red social. O sea, nuestro proyecto final va a llevar un complemento de red social, porque va dirigido a la noche. Pero nosotros lo que damos es información. En principio vamos a ofrecer toda la información posible de los locales, etcétera, aparte de los conciertos, festivales, información que nosotros podamos meter de los propios locales de la meta. Pero en un principio no vamos a meter la red social, vamos a meter la red social cuando tengamos como mínimo, creemos que estadísticamente el 30 o 40% de nuestro objetivo a nivel Murcia, a nivel enfermería, a nivel mundial, para que el usuario, cuando empiece a tener la opción de poder invitar amigos, poder logarse, poder estar, pueda compartirlo. Es mejor así que lanzar primero la opción, por ejemplo, de que yo tenga ya también la posibilidad de ver dónde van mis amigos desde el principio, teniendo una información como valor añadido. Vale, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿vale? Porque para mí es un cierre perfecto al taller, ¿no? Si yo te respondiera, verdaderamente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Un poco precisamente lo que decimos que hay que evitar, ¿no? Yo te lo digo en base a que yo he creado una startup y entonces yo soy como el chamán, que te dice algo y tú te lo crees. O incluso si tú lo piensas desde tu experiencia, un poco tus hipótesis, tampoco representa nada. Tienes que construir un experimento concreto en torno a la opción A y un experimento concreto en torno a la opción B. Y a partir de ahí, medir lo que te dice tu público y sacar conclusiones. Porque, como he tratado de decir, la verdad no la tengo yo y probablemente tampoco la tengas tú. La verdad está ahí fuera, está compartida, es una evidencia que tendrás que demostrar. Así que es como, siento, me has entendido, ¿no? No hay, y yo creo que tenemos que romper con esa visión de que alguien nos va a venir a decir lo que es correcto o nos va a analizar un caso, porque por ejemplo lo que ha funcionado para Bipolar Factor igual no funciona para tu sector, incluso para gente de éxito de tu sector, tu enfoque, precisamente hacer lo contrario que hacen los demás, es lo que te garantiza a ti un hueco. O sea, lo que quiero es que abráis vuestra mente a una forma de pensar totalmente nueva. Y es, solo aplicando el método científico y siendo riguroso en mi forma de validar, puedo tener éxito. ¿Vale? Bueno, ya para cerrar, un poco lo que os trataba de decir, ¿no? Aquí se habla también mucho, y de hecho se ha dicho hoy una cosa que a mí me repatea un poco, que es el concepto de fracaso, que en Estados Unidos el fracaso se valora mucho, tal. Mentira. Yo estoy en Estados Unidos y te digo que si tú fracasas y la lías parda, se te cae el pelo como aquí. Sí, y eso. No, más que aquí. Más que aquí. Y Aquí los banqueros no lo entierran, aquí sí. Por eso, buena observación. O sea que si te vas de rositas, tal vez te vas más aquí. La clave es precisamente esto, ¿no? Que el fracaso es no haber aprendido nada. O sea, precisamente porque ellos están bastante más adelantados y conocen esto, saben que precisamente esa pregunta que tú me has hecho no está escrita en ningún lado. Solamente se consigue a través de la experimentación. Y a veces la experimentación da resultados fallidos. Pero igual que para un médico, un análisis clínico que no ha dado el resultado le permite trabajar en otra línea de investigación, a ti, una startup que ha fracasado pero ha sido rigurosa, ha utilizado Lean Startup, que es mucho más complejo que lo que os he contado o lo que os contará mucha gente de poner POSI o tal. Es algo riguroso, científico, que tienes datos, que sabes por qué ha funcionado, por qué no ha funcionado. Dentro de
te permite abrir nuevas líneas de investigación, te permite trabajar. ¿Lo entendéis? Hay gente que fracasa, pero sale con la idea muy clara de lo que quiere hacer. Aquí en España, si sois el emprendedor chiqui, lo peor no es que fracaséis, lo peor es que no se aprende nada. Porque se hacen las cosas un poco sin ese rigor científico, no se documentan. No queréis un plan de empresa que quede muy claro vuestros a priori y vuestras elucubraciones mentales, sino qué resultados estáis obteniendo del mercado, por qué sí y por qué no, ¿vale? Y al final, eso es lo que cuenta. Como os he dicho, los inversores compran a los CEOs, compran, ¿sabes? Como ese ojo clínico de un médico que se ha hecho sabio aplicando el método científico. No compran a chamanes, ¿vale? Bueno, y en ese sentido, sí que os digo que esto de bootstrap, ¿os suena esta palabra? A mí me encanta y es una palabra que no está del todo bien traducida, que se podría traducir como iniciando o también como trampero. Pero esto es como una cosa, igual que los esquimales tienen 7 palabras para la nieve, porque todo lo que hay en torno a ti es nieve, pues cuando tú estás en un entorno emprendedor tan dinámico como Silicon Valley o la cultura anglosajona, tienes este tipo de palabras que en el fondo no tiene una traducción literal, sino es un concepto que se engloba como en una frase. Bootstrap es este tipo de persona que está recorriendo el Valle de la Muerte. Como os he dicho, el Valle de la Muerte solo se recorre a caballo o a pie. Porque si metes un vehículo motorizado, mueres seguro, porque por supuesto no hay una gasolinera ahí. Entonces, los americanos en ese sentido, no me gusta esta frase para nada, la odio, pero creo que se entiende fácil aquí, saben que quien está recorriendo el Valle de la Muerte lo está haciendo a pie. Entonces hay un tipo de personaje que se llama bootstrapper, que es como una especie de Van Gogh, pero que tiene una idea muy potente en la cabeza. Y aunque no tenga dinero o no sea de una gran empresa, induce mucho respeto. De hecho, por ejemplo, un laboratorio de una universidad que le cobra a una empresa 40.000 euros por usar su laboratorio de simulación, a un bootstrapper se lo deja gratis o se lo deja a 3.000 euros. Porque este tío está atravesando ese valle de la muerte, está intentando llegar a algo que hay que hacerlo con muy pocos recursos, muy poco a poco, ¿vale? En esta fase, o tenéis esa actitud bootstrapper de gastar lo mínimo posible, de hacer lo máximo con el mínimo de recursos, de validarlo, ¿vale? Nada corporativa, o seguro que morís. En serio, no es mejor Telefónica, porque Telefónica intenta montar 20 y se gasta 4 millones y no lo consigue. En esta fase no es una cuestión de dinero, es una cuestión de astucia. Por eso existe el término bootstrapper. Pero luego hay una segunda fase donde es found or lose. Cuando tú realmente has encontrado la mina de oro, porque decíamos esa mina de oro que tú tienes que ir buscando con tus propias manos, recorriendo el Valle de la Muerte, vale. Pero cuando has llegado a ella, otro error típico es intentar sacar el oro con las manos. No. En ese momento la clave es llamar a montar un buen plan de empresa, tener muy claro para qué quieres el dinero, qué le vas a pedir y cómo lo vas a hacer, porque necesitas maquinaria pesada para sacar todo ese oro. Y de hecho os digo que en el momento que la mina se ha encontrado, si no sois los primeros en sacar el oro, puede venir alguien a sacarlo por vosotros. Por eso es fundamental este esquema mental, ¿no? Hay una primera fase de búsqueda donde tenéis que ser bootstrappers, tramperos que van con su caballo y con los mínimos recursos atravesando el Valle de la Muerte, buscando el modelo de negocio que es vuestra mina de oro. Y luego buscar un inversor que os ayude a sacar todo eso que habéis encontrado. Bueno, pues ya está. Esto es lo que os quería